Ganó millones en la lotería, y decidí no decírselo a nadie. Le pedí ayuda a mi familia como prueba. Solo una persona me tendió una mano. Mi nombre es Harper Wilson, pero todos me llaman Harley. Tengo 34 años, y el martes pasado, toda mi vida cambió cuando revisé mi boleto de lotería y descubrí que había ganado 47 millones de dólares. Me temblaban las manos mientras miraba esos 6 números que coincidían perfectamente. Después de que el impacto inicial pasó, un pensamiento extraño cruzó por mi mente: no le contaría absolutamente a nadie sobre este dinero. Verán, tengo una historia complicada con mi familia en lo que respecta a las finanzas. Si están viendo esto ahora mismo, dejen un comentario haciéndome saber desde dónde lo están viendo. Antes de que les cuente sobre esta decisión que me cambió la vida, denle like y suscríbanse para escuchar más historias reales sobre lealtad y traición familiar que quizás cambien la forma en que ven sus propias relaciones. Antes de ese fatídico martes, mi vida era dolorosamente ordinaria. Trabajaba como contadora en una pequeña empresa de marketing en Portland, ganando lo suficiente para vivir de manera algo cómoda, pero nunca lo suficiente como para sentirme segura. Mi apartamento era un modesto apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. Nada lujoso, pero era mío. Cada mañana, me despertaba a las 6, me preparaba mi café y comenzaba mi día con la persistente preocupación por las facturas y los plazos que pesaban sobre mí. El trabajo era exigente, con semanas laborales de 60 horas que se volvían la norma, en lugar de la excepción, especialmente durante la temporada de impuestos. Mi situación familiar era complicada, por decirlo menos. Mis padres, Arthur y Eleanor Wilson, se divorciaron cuando yo tenía 14 años, y ambos se volvieron a casar en un plazo de 2 años. Mi padre, Arthur, un profesor de física de secundaria, se casó con Vivian, una agente de bienes raíces con gustos caros y un estilo de vida aún más caro. Mi madre, Eleanor, encontró el amor con Preston, un exitoso empresario que tenía más dinero que mi padre, pero que controlaba cada centavo con mano de hierro. Tengo 2 hermanos. Mi hermana menor, Willow, tiene 30 años y siempre ha sido la niña de oro. Se graduó de una universidad de la Ivy League, se casó con un cirujano llamado Julian, y ahora vive en una hermosa casa en los suburbios con sus 2 hijos perfectos. Luego está mi hermano mayor, Caleb, de 36 años, quien, a pesar de su encanto e inteligencia, nunca ha logrado estabilizar su vida. Salta de trabajo en trabajo, de relación en relación, y ha hecho del pedir dinero prestado a los miembros de la familia una especie de arte. El patrón siempre era el mismo: llamada desesperada, súplica emocional, promesa de devolverlo, y luego silencio total hasta la próxima crisis. La familia extendida no era menos complicada. Mi tía Beatrice, la hermana menor de mi madre, era quizás la única persona genuina en nuestro círculo familiar. A pesar de vivir al día como maestra de escuela primaria, siempre encontraba la manera de aparecer cuando importaba. Conducía un Honda antiguo que hacía ruidos alarmantes, vivía en un pequeño apartamento lleno de libros y plantas, y nunca se quejaba de sus circunstancias. En marcado contraste estaba mi tía Serapina, la hermana mayor de mi padre, quien se había casado con un hombre rico y nunca dejó que nadie lo olvidara. Pasaba las vacaciones criticando las decisiones de vida de todos, y haciendo comentarios malintencionados sobre mi carrera, mi apartamento, y mi estado perpetuamente soltera. Mi primo Asher, su hijo, había heredado su sentido de derecho, pero ninguna de su éxito financiero, y tenía un problema de juego que la familia fingía no notar. Mi historial con la asistencia financiera en la familia me había dejado desilusionada. Cuando Caleb necesitó $5,000 para rehabilitación hace 3 años, vacié mi modesta cuenta de ahorros para ayudarlo, solo para descubrir meses después que nunca había ido a tratamiento. Cuando Willow necesitó ayuda con los gastos de su boda, puse $2,000 en mi tarjeta de crédito, que prometió devolver después de la luna de miel. 5 años después, todavía estaba esperando. Cuando mi padre necesitó un préstamo para reparar su techo después de una tormenta, envié lo que pude, solo para ver fotos de él y Vivian de vacaciones en Cancún al mes siguiente. La única persona que conocía la magnitud de estas traiciones era mi mejor amiga, Scarlett. Nos habíamos conocido en la universidad, y a diferencia de la mayoría de las relaciones en mi vida, la nuestra había permanecido constante. Scarlett trabajaba como enfermera, entendía la lucha, y nunca juzgaba mis sentimientos complicados sobre mi familia.
Ella era la voz de la razón cuando sentía que me estaba volviendo amargada, recordándome que no todo el mundo intentaba aprovecharse de mí. En el trabajo, las cosas no eran mucho mejores. Mi jefe, Franklin, tenía la costumbre de atribuirse el mérito de mis ideas durante las reuniones con los clientes. Mi colega, Jasper, siempre se iba temprano, dejándome a mí con su trabajo, pero de alguna manera siempre lograba obtener el reconocimiento que yo merecía. A pesar de ser poco valorada, mantenía la cabeza gacha, y seguía trabajando diligentemente, esperando que algún día diera sus frutos. Comprar boletos de lotería era mi único pequeño capricho, un ritual semanal del que a mi familia le encantaba burlarse. Cada viernes, pasaba por la tienda de la esquina, y gastaba $10 en boletos. Mi madre lo llamaba ataques a personas que no saben de matemáticas. Mi hermano bromeaba diciendo que debería darle el dinero directamente a él en lugar de malgastarlo. Mi padre me sermoneaba sobre probabilidad y estadística. Pero había algo esperanzador en esos boletos. Una pequeña posibilidad de libertad que no podía abandonar, incluso cuando pasaban los años sin ganar más de $20 de vez en cuando. Tenía sueños, por supuesto. Quería viajar, ver lugares más allá del noroeste del Pacífico. Quería volver a estudiar, quizás obtener una maestría en algo que realmente me apasionara. Quería tener suficientes ahorros para que una reparación inesperada del coche no me llevara a una espiral financiera. Pero estos sueños parecían cada vez más distantes a medida que me acercaba a los 30 y tantos, todavía pagando préstamos estudiantiles y arrastrando una pequeña pero persistente deuda de tarjeta de crédito que nunca parecía disminuir, a pesar de mi cuidadoso presupuesto. Cada mes era un cuidadoso acto de equilibrio entre facturas, comestibles y alguna cena ocasional con Scarlett. Recortaba cupones, comparaba precios, y sabía exactamente qué tienda tenía la mejor oferta en todo, desde papel higiénico hasta café. Conducía un Corolla de 10 años que hacía un ruido preocupante cuando llovía, pero no podía permitirme reemplazarlo. Había dominado el arte de parecer perfectamente bien, mientras constantemente calculaba costos en mi cabeza, preguntándome si podía permitirme decir que sí a una invitación, o si necesitaba inventar una excusa para quedarme en casa. Esta era mi vida antes de que todo cambiara, ordinaria, a veces difícil, ocasionalmente solitaria, pero estable a su manera. No tenía idea de cómo un solo pedazo de papel estaba a punto de cambiar por completo todo lo que creía saber sobre mí, y sobre las personas a las que llamaba familia. El día que compré el boleto ganador fue en realidad mi cumpleaños número 30. Acababa de terminar una semana de trabajo particularmente agotadora, donde Franklin se había atribuido una vez más el crédito de mi estrategia financiera, que le había ahorrado a un cliente importante miles de dólares. Me detuve en Moe's Corner Market, como hacía cada viernes, pero esta vez con una ligera variación en mi rutina. «Feliz cumpleaños, Harley», me saludó Moe al entrar. Moe era un hombre mayor amable que había sido dueño de la tienda por más de 30 años. Conocía a todos sus clientes habituales por su nombre, y siempre tenía una palabra amable que compartir. «Gracias, Moe». «Lo de siempre, por favor, y quizás uno extra para la buena suerte», le respondí, entregándole $20 en lugar de mis 10 habituales. «Un capricho de cumpleaños». «Quizás hoy sea tu día de suerte», dijo con un guiño mientras me entregaba mis boletos. En lugar de mi habitual elección rápida, decidí por capricho elegir mis propios números. Seleccioné mi mes y día de nacimiento, 3 y 16, el cumpleaños de mi madre, 12, el cumpleaños de mi padre, 21, el cumpleaños de Beatrice, 9, y el cumpleaños de Scarlett, 30. 6 números que representaban a las personas más importantes de mi vida, incluso a aquellos que me habían decepcionado. Esa noche, pedí comida a domicilio de mi restaurante tailandés favorito, abrí una botella de vino que Scarlett me había regalado por mi cumpleaños, y me preparé para una noche tranquila a solas. El sorteo de la lotería era a las 8 de la tarde, pero apenas le presté atención, mientras navegaba por las redes sociales, viendo publicaciones de conocidos disfrutando de celebraciones de cumpleaños mucho más emocionantes que la mía. A las 8:30, recordé los boletos, y perezosamente cogí mi teléfono para comprobar los números, sin esperar nada como de costumbre. El primer número coincidió, 3. Sonreí ligeramente. El segundo coincidió, 16. Mi ritmo cardíaco se aceleró un poco. Tercer número, 12. Cuarto, 21. Para entonces,
mis palmas estaban sudando. Quinto número, 9. Contenía la respiración. Sexto y último número, 30. Me quedé mirando mi teléfono por lo que pareció una eternidad. Esto no podía ser cierto. Debí haber leído algo mal. Volví a comprobar una y otra vez. Encendí la televisión y rebobiné la transmisión en vivo. Vi cómo cada uno de mis números aparecía en la pantalla, uno tras otro. Me temblaban tanto las manos que se me cayó el control remoto. De ninguna manera, susurré al apartamento vacío. De ninguna manera. Según el sitio web de la lotería, yo era la única ganadora de 47 millones de dólares. Después de impuestos, serían alrededor de 28 millones de dólares, una suma incomprensible para alguien que, ese mismo día, se había emocionado por un cupón de 10% de descuento en detergente para ropa. No dormí nada esa noche. En cambio, pasé horas investigando en línea a ganadores de lotería. Lo que encontré fue inquietante. Historias de ganadores cuyas vidas se desmoronaron después de su golpe de suerte. Familias destrozadas por la codicia. Amigos y parientes lejanos apareciendo de la nada con historias tristes y manos extendidas. Ganadores que estaban en bancarrota en 5 años, más miserables que antes de haber ganado. Un artículo llamó a la lotería el camino más rápido para perder todo lo que te importa. Al salir el sol, tomé mi decisión. Reclamaría el dinero, pero no se lo diría a nadie. Ni a mis padres, ni a mis hermanos, ni siquiera a Scarlett. Al menos, no de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar esto, para hacer un plan, para entender qué significaría este dinero para mi vida, antes de que todos los demás intentaran decirme qué hacer con él. Esa mañana, llamé al trabajo diciendo que estaba enferma por primera vez en 3 años, y concerté una cita con Sterling Montgomery, un abogado especializado en planificación financiera y derecho sucesorio. Su oficina estaba en un rascacielos del centro. Y mientras me sentaba en la sala de espera con mi ropa normal, agarrando mi bolso con el boleto ganador dentro, me sentí como una impostora. Señorita Wilson, me saludó Sterling, extendiéndome la mano. Tenía unos 50 años, con el pelo sal y pimienta y ojos amables detrás de unas gafas caras. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Respiré hondo y puse el boleto sobre su escritorio. Necesito saber cómo reclamar esto sin que nadie se entere de que fui yo. Sus ojos se abrieron brevemente mientras examinaba el boleto. Luego asintió profesionalmente. Ya veo. Bueno, ha venido al lugar correcto. Durante las siguientes 2 horas, Sterling me explicó mis opciones. En la lotería de nuestro estado, los ganadores podían reclamar premios a través de fideicomisos o entidades legales que mantendrían su identidad privada. Me describió el proceso de establecer un fideicomiso ciego, cómo funcionarían los impuestos y la importancia de reunir un equipo de asesores financieros para ayudar a administrar una suma tan grande. El mayor error que cometen los ganadores, me dijo, es decírselo a demasiadas personas demasiado rápido. Una vez que eso sucede, no hay vuelta atrás. Asentí, aliviada de que mi instinto hubiera sido correcto. Quiero hacer esto bien. No quiero que este dinero arruine mi vida. Mientras salía de la oficina de Sterling con una carpeta llena de documentos y una lista de los siguientes pasos, sentí una extraña mezcla de emoción y pavor. Tenía más dinero del que jamás había soñado. Sin embargo, no podía compartir esta noticia que me cambiaría la vida con nadie. Estaría viviendo una doble vida, fingiendo ser la misma contadora en apuros, mientras secretamente era una multimillonaria. Durante las siguientes 2 semanas, trabajé con Sterling para establecer el fideicomiso, reclamar las ganancias y abrir cuentas de inversión. Creamos un plan financiero integral que aseguraría que nunca más tendría que preocuparme por el dinero. Incluso si vivía hasta los 100 años, el dinero era real, ahora sentado en cuentas bajo mi control. Sin embargo, mi vida diaria seguía igual. Seguía yendo al trabajo, seguía quejándome de las facturas con mis compañeros, seguía conduciendo mi viejo Corolla. El secreto comenzaba a pesarme. Me encontré pensando en mi familia. ¿Se alegrarían por mí si lo supieran? ¿Respetarían mis límites? ¿O me verían como nada más que un cajero automático andante? Las preguntas me atormentaban, y gradualmente una idea comenzó a formarse.
¿Y si hubiera una manera de averiguar cómo reaccionaría mi familia ante mi nueva riqueza sin revelarla realmente? ¿Y si pudiera probar su carácter antes de decidir con quién compartir mi secreto? El plan se cristalizó una noche, mientras yacía despierta mirando el techo. Crearía un escenario en el que necesitaría ayuda financiera. No una gran cantidad, pero lo suficiente como para ser significativa. Me acercaría a cada miembro de la familia con la misma historia, la misma petición, y vería quién me ayudaría sin la perspectiva de obtener nada a cambio. Solo entonces sabría quién merecía ser parte de mi nueva vida. Al día siguiente, me reuní de nuevo con Sterling para asegurarme de que mis finanzas estuvieran debidamente protegidas, antes de proceder con mi plan. Habíamos establecido una cartera de inversiones diversificada, creado fideicomisos para futuras donaciones caritativas, y abierto una modesta cuenta personal que me permitiría acceder a fondos sin levantar sospechas. La mayor parte del dinero estaba invertido de forma segura, intocable para cualquiera, excepto para mí. Todo está en orden, Harper, me aseguró Sterling, deslizando una carpeta sobre su escritorio pulido. Tu futuro financiero está seguro. Podrías dejar de trabajar mañana si quisieras. La idea era tentadora, pero sabía que un cambio brusco en el estilo de vida levantaría preguntas. No estaba lista para responder. Creo que, por ahora, me quedaré en mi trabajo, respondí. Al menos hasta que resuelva algunas cosas. Esa tarde, invité a Scarlett a cenar. Mientras estábamos sentadas en mi pequeño balcón, con copas de vino, decidí compartir parte de mi plan con ella. No podía seguir guardando todo, y confiaba en ella más que en nadie. Estoy pensando en llevar a cabo una especie de experimento con mi familia, comencé con cautela. Scarlett levantó una ceja. ¿Qué clase de experimento? Respiré hondo. Voy a decirles que perdí mi trabajo, y que necesito ayuda económica, solo para ver quién realmente se preocupa lo suficiente como para ayudarme cuando lo necesite. La expresión de Scarlett cambió de curiosidad a preocupación. Harley, eso parece manipulador. ¿Por qué harías eso? Porque estoy cansada de ser la única que ayuda cuando los demás lo necesitan, dije, sin mirarla a los ojos. Quiero saber quién estaría ahí para mí si las cosas cambiaran. Pero, ¿mentir para poner a prueba a la gente? Eso no suena a ti. Scarlett dejó su copa de vino. ¿Por qué no les preguntas simplemente cómo se sienten acerca de ti? Ten una conversación honesta. Me reí sin humor. Claro. Porque mi familia es tan buena en conversaciones honestas. Ya sabes cómo son, Scarlett. ¿Has visto cómo me tratan? Aún así, esto se siente mal. ¿Qué intentas demostrar? No intento demostrar nada, insistí, aunque eso no era del todo cierto. Solo quiero saber quién realmente se preocupa por mí, frente a quién me ve como un recurso. Scarlett negó con la cabeza. Creo que te vas a hacer más daño a ti misma que a cualquier otra persona con esto. Pero conozco esa mirada en tus ojos. Ya tomaste una decisión. Ella tenía razón. Había pasado el día elaborando mi historia, asegurándome de que fuera creíble, pero no tan dramática como para levantar sospechas. Les diría a todos que la empresa de marketing para la que trabajaba había cerrado repentinamente, después de perder a sus clientes más importantes. Diría que necesitaba $5.000 para cubrir el alquiler y los gastos médicos, hasta que encontrara un nuevo puesto. Era una cantidad significativa, pero no exorbitante, y ciertamente no más allá de las posibilidades de la mayoría de mis familiares. Hice una lista de todos a quienes me acercaría, mi madre Eleanor y mi padrastro Preston, mi padre Arthur y mi madrastra Vivian, mi hermana Willow y su esposo Julian, mi hermano Caleb, mi tía Beatrice, mi tía Serapina, y mi primo Asher. 10 personas, todas las cuales me habían pedido ayuda en algún momento. Todas a quienes yo había apoyado, ya sea financiera o emocionalmente, cuando lo necesitaron. Al día siguiente, practiqué mi historia con Scarlett, quien, de mala gana, accedió a ayudar, a pesar de sus recelos. Necesitas sonar genuinamente angustiada, pero no desesperada, me aconsejó. Y ten detalles específicos listos sobre el cierre de la empresa. Podrían hacer preguntas. Asentí, tomando notas. Diré que el CEO había estado malversando fondos, y que la empresa está bajo investigación.
Eso explicaría por qué sucedió tan de repente, y por qué podría no recibir mi último cheque de pago. ¿Y qué hay de tu búsqueda de empleo? Preguntarán sobre eso. He estado solicitando en todas partes, pero el mercado laboral está ajustado, especialmente para puestos de contabilidad especializados. Tengo algunas entrevistas programadas, pero nada definitivo todavía. Y mi fondo de emergencia se agotó, debido a algunas pruebas médicas recientes. Había pensado en cada detalle, creando un escenario que despertaría simpatía, sin levantar demasiadas preguntas. Al finalizar mi plan, sentí una punzada de culpa. ¿Tenía razón Scarlett? ¿Era esto manipulador y estaba mal? Pero luego recordé todas las veces que había vaciado mis ahorros para ayudar a estas mismas personas, a menudo con un gran costo personal, y mi determinación se fortaleció. Esto no se trataba solo de probarlos. Se trataba de protegerme a mí misma, y a mi futuro. Hice una lista de predicciones de cómo creía que respondería cada persona. Mi madre probablemente ofrecería algo de ayuda, pero menos de lo que necesitaba. Mi padre me sermonearía sobre la responsabilidad financiera, pero podría enviar una pequeña cantidad. Willow afirmaría que no podía ayudar debido a los gastos de los niños. Caleb definitivamente diría que no tenía dinero. Preston y Vivian se negarían rotundamente. La tía Serapina me juzgaría por mis malas decisiones de vida. El primo Asher prometería ayuda que nunca se materializaría. La única persona por la que tenía esperanzas reales era la tía Beatrice. A pesar de tener menos que dar, siempre había sido la más generosa con lo que tenía. Pero incluso con ella, traté de mantener mis expectativas bajas. $5.000 era mucho dinero para una maestra de escuela pública que vivía sola. El plan estaba listo. Durante la próxima semana, me pondría en contacto con cada miembro de la familia individualmente, les contaría la misma historia, y vería quién daba un paso al frente. Solo entonces decidiría quién merecía saber sobre mi premio de lotería. Solo entonces sabría quién realmente se preocupaba por mí, más allá de lo que yo pudiera hacer por ellos. Con una mezcla de anticipación y temor, tomé mi teléfono y hice la primera llamada. Era hora de descubrir quién era mi verdadera familia. Decidí llamar a mi madre primero. Eleanor siempre se había enorgullecido de ser una madre protectora, recordándonos con frecuencia cómo había sacrificado sus propios sueños para criar a sus hijos. Si alguien me ayudaría, pensé que sería ella. Mis manos temblaron ligeramente al marcar su número. Contestó al tercer timbrazo, sonando distraída. Hola, mamá, dije intencionalmente, haciendo que mi voz sonara tensa. Harley, ¿está todo bien? Suenas molesta. Empecé a contar mi historia preparada, hablándole del cierre repentino de la empresa, la pérdida de salarios, y mi precaria situación financiera. Mientras hablaba, pude escuchar cómo su respiración cambiaba, volviéndose más preocupada con cada detalle. Oh, cariño, eso es terrible, dijo cuando terminé. ¿Has solicitado el desempleo? ¿Qué hay de tu fondo de emergencia? Le expliqué que el desempleo tardaría semanas en procesarse, y que mi fondo de emergencia se había agotado por unas pruebas médicas recientes debido a algunos síntomas preocupantes. No especifiqué cuáles eran los síntomas, permitiendo que su imaginación llenara los espacios en blanco. Odio pedir esto, mamá, pero necesito ayuda. Unos $5.000 para cubrir el alquiler y las facturas médicas, hasta que pueda encontrar algo nuevo. Prometo que te lo pagaré tan pronto como pueda. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Oh, Harley, sabes que Preston y yo acabamos de dar el pago inicial de la Casa del Lago. Estamos bastante cortos de efectivo ahora mismo. Su voz adquirió un tono ligeramente defensivo. ¿Le has preguntado a tu padre o a Willow? Julian gana buen dinero en el hospital. Esperaba evitar preguntarle a papá, dije sinceramente. Y Willow tiene a los niños, y sus matrículas de la escuela privada. Bueno, déjame hablar con Preston y ver qué podemos hacer, dijo finalmente. Pero no puedo prometer nada. Ya sabes lo tacaño que es con el dinero, especialmente cuando se trata de... Bueno, yo sí lo sabía. Preston nunca me había considerado su responsabilidad, dejando claro desde el principio que su dinero era para mi madre, y cualquier hijo que pudieran haber tenido juntos, nunca lo tuvieron.
Claro, mamá. Solo házmelo saber tan pronto como puedas. El alquiler vence la próxima semana. Lo haré, cariño. Y lo siento mucho por tu trabajo. Aunque estas cosas siempre salen bien. Quizás esto sea una señal de que deberías considerar cambiar de carrera a algo más estable. Después de colgar, anoté su respuesta en un diario que había comenzado con este propósito. Había expresado preocupación, pero inmediatamente buscó formas de pasar la responsabilidad a otra persona. No se había negado rotundamente, pero sospeché que su conversación con Preston convenientemente resultaría en que no pudieran ayudar. Al día siguiente, me reuní con mi padre, Arthur, para tomar café. Elegí un lugar público, pensando que sería menos probable que reaccionara negativamente en un entorno así. Pareces cansada, fue su saludo al sentarme frente a él. Le di una débil sonrisa y empecé a contarle mi historia. Su rostro permaneció impasible mientras hablaba, asintiendo o frunciendo el ceño ocasionalmente ante ciertos detalles. Cuando terminé pidiéndole ayuda con los $5,000, se reclinó en su silla, y se cruzó de brazos. Harper, siempre te he enseñado sobre la responsabilidad financiera. Comenzó, adoptando su tono de profesor. Esta es exactamente la razón por la que te dije que tuvieras 6 meses de gastos ahorrados en todo momento. ¿Qué pasó con ese plan? La vida pasó, papá, respondí, tratando de mantener la frustración fuera de mi voz. Facturas médicas, reparaciones de coches. No todos pueden permitirse apartar tanto dinero. Suspiró profundamente. ¿Y ahora esperas que otros te rescaten? ¿Qué hay de tus hábitos de gasto? ¿Realmente necesitas ese apartamento en ese vecindario? ¿Qué hay de tu suscripción de cable y esos servicios de streaming? Durante los siguientes 20 minutos, me sermoneó sobre planificación financiera, el mercado laboral, y la importancia de vivir por debajo de los propios medios. Ni una sola vez ofreció ayuda real. Me encantaría ayudarte, Harley, pero Vivian y yo nos estamos enfocando en nuestra jubilación ahora mismo. No podemos permitirnos tocar esos fondos. Sería financieramente irresponsable. Me dio una palmada en la mano con condescendencia. Esta será una buena experiencia de aprendizaje para ti. A veces necesitamos tocar fondo antes de hacer los cambios necesarios. Asentí, conteniendo las lágrimas que eran solo en parte para el espectáculo. Incluso esperando esta respuesta, me dolió escucharlo desestimar mis necesidades tan fácilmente. Mi hermana Willow fue la siguiente. Conduje hasta su hermosa casa suburbana un sábado por la tarde. Su esposo, Julian, estaba jugando al golf, lo que nos dio privacidad para hablar. Harley, ¡qué sorpresa!, exclamó cuando abrió la puerta. Los niños están en sus clases de natación. ¿Pasa? Su casa estaba impecable, con muebles caros y fotos familiares profesionales enmarcadas en cada pared. Mientras estábamos sentadas en su cocina gourmet, bebiendo lácteos de su máquina de espresso de grado comercial, le conté mi situación. Dios mío, eso es horrible, jadeó, extendiéndose por la isla de granito para apretar mi mano. No puedo creer que simplemente cerraran así. ¿Pobrecita? Su simpatía parecía genuina, y por un momento, me sentí esperanzada. Luego mencioné que necesitaba pedir prestados $5,000. Oh, dijo, su expresión cambió ligeramente. Bueno, este no es un buen momento. Acabamos de comprar el Audi nuevo el mes pasado, y la matrícula de los niños ya venció. Además, estamos reformando el baño principal. Miró a su alrededor nerviosamente. Julian se encarga de la mayoría de nuestras finanzas, y es muy estricto con nuestro presupuesto. Lo entiendo, dije en voz baja. No te lo pediría si no estuviera desesperada. Lo sé, dijo rápidamente. Déjame hablar con Julian y ver qué podemos hacer. Quizás podamos ayudarte con una cantidad menor. O quizás podrías mudarte con nosotros temporalmente. La habitación de invitados se está usando para almacenamiento ahora mismo, pero podríamos despejarla. Le agradecí la oferta, pero le expliqué que mudarme sería difícil con mi búsqueda de empleo centrada en la ciudad. Prometió llamarme después de hablar con Julian, pero la forma en que evitó el contacto visual me dijo todo lo que necesitaba saber.
Mi hermano Caleb fue quizás el más decepcionante. Después de enviarle un mensaje de texto detallado sobre mi situación, me respondió con un breve mensaje: eso apesta, hermana. Estoy muy ajustado ahora mismo. Te llamaremos más tarde. Nunca lo hizo. Mis mensajes de seguimiento quedaron sin respuesta. Y cuando intenté llamarlo directamente, las llamadas fueron directamente al buzón de voz. Esto, del mismo hermano que me había pedido miles de dólares a lo largo de los años, siempre con promesas llorosas de pago que nunca se materializaron. Mi madrastra Vivian fue contundente cuando la llamé, sin siquiera molestarse en fingir simpatía. Harper, estoy segura de que esto es difícil, pero Preston y yo no estamos en posición de ayudar. Quizás esta sea una oportunidad para que aprendas mejores habilidades de gestión financiera. ¿Has considerado reducir el tamaño de tu apartamento o conseguir un compañero de piso? Cuando le señalé que les había ayudado con las reparaciones de su cabaña de vacaciones el año pasado, se erizó. Eso fue diferente. Esa era una propiedad familiar que tú también disfrutas usando. El hecho de que solo me hubieran invitado a la cabaña una vez en 5 años, aparentemente no importaba. Mi padrastro Preston fue aún peor. Tú no eres mi hija, dijo claramente cuando llamé. He mantenido a tu madre durante años, pero tus problemas financieros son tuyos. Quizás deberías haber elegido una carrera más lucrativa. Mi primo Asher, al principio, pareció comprensivo, prometiendo definitivamente ayudar. Incluso sugirió reunirse para almorzar y darme un cheque. Pero cuando llegó el día, envió un mensaje de texto una hora antes, diciendo que algo había surgido y que reprogramaría. Nunca lo hizo, y finalmente dejó de responder a mis mensajes por completo. La respuesta de la tía Serapina fue quizás la menos sorprendente, pero aún así dolorosa. Bueno, Harper, siempre dije que esa compañía tuya parecía inestable. Le dije a tu padre que deberías haber aceptado ese trabajo en el banco después de la universidad, pero nadie me escucha. Luego procedió a contarme todos los problemas financieros que otros miembros de la familia habían experimentado, y cómo los habían superado sin pedir limosna. Para esa tarde, Willow me había dicho que la tía Serapina estaba contándoles a todos sobre mi irresponsabilidad financiera. Después de una semana de rechazos, medias promesas y silencio absoluto, estaba agotada emocionalmente. El experimento había confirmado mis peores temores sobre mi familia. Pero la realidad seguía siendo dolorosa de aceptar. 7 personas que me habían pedido y recibido mi ayuda repetidamente a lo largo de los años no podían, o no querían, devolver el favor cuando las necesitaba. Entonces sonó mi teléfono. Era la tía Beatrice. Harley, cariño, acabo de enterarme por tu madre sobre el trabajo. ¿Estás bien? Su voz era cálida, con genuina preocupación. Aún no me había puesto en contacto con Beatrice, planeaba llamarla al día siguiente. El hecho de que me hubiera llamado primero, después de enterarse de mi situación de segunda mano, decía mucho. Me mantengo, dije. La emoción en mi voz ahora era completamente real. Escucha, quiero ayudar. ¿Podemos vernos para almorzar mañana? Invito yo, por supuesto. Al día siguiente, nos reunimos en una pequeña cafetería cerca de su apartamento. Beatrice lucía exactamente como siempre, su cabello con canas recogido en una sencilla cola de caballo, vestida con jeans y un cardigan con botones desiguales. Me abrazó fuerte antes de sentarnos. Siento mucho lo de tu trabajo, cariño. Esa compañía nunca te mereció de todos modos. Mientras comíamos, me hizo preguntas reflexivas sobre mi búsqueda de empleo, y se ofreció a contactar a algunos antiguos colegas que tenían conexiones en el mundo de los negocios. Luego, después de que retiraron nuestros platos, metió la mano en su bolso, y sacó un sobre. Quiero que tomes esto, dijo, deslizándolo por la mesa. Son $3,000. Sé que no es la cantidad completa que necesitas, pero al menos debería ayudarte con el alquiler. Miré el sobre en shock. Beatrice, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Tonterías. La familia ayuda a la familia, y quiero que sepas algo más. Extendió la mano por la mesa, y me tomó la mía. Si necesitas un lugar donde quedarte para ahorrar en el alquiler, mi sofá se convierte en cama. No es elegante,
pero puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Las lágrimas llenaron mis ojos, y esta vez eran completamente genuinas. Gracias, susurré, abrumada por su generosidad. Ahora, no te preocupes por devolver esto de inmediato, continuó. Primero recupérate. Encuentra un trabajo que realmente te guste esta vez. La vida es demasiado corta para trabajar en un lugar que no te valora. Mientras salíamos de la cafetería, Beatrice me abrazó de nuevo. Estarás bien, Harley. Eres inteligente y capaz. Esto es solo un bache en el camino. Mientras conducía a casa, apretaba el sobre que contenía $3.000, más dinero del que sabía que Beatrice podía prescindir cómodamente. El contraste entre su respuesta y la del resto de mi familia no podría haber sido más marcado. La única persona que había ofrecido ayuda genuina era la que menos tenía para dar. Después de reunirme con Beatrice, hice una investigación que me dejó atónita. Los $3.000 representaban casi todos sus ahorros, y descubrí que había estado lidiando discretamente con complicaciones de diabetes tipo 2. Los costos de sus medicamentos habían aumentado recientemente, y había estado aceptando trabajos de tutoría adicionales para llegar a fin de mes. El conocimiento me golpeó como un puñetazo físico. Beatrice, que tenía tan poco, me había dado casi todo lo que tenía sin dudar ni poner condiciones. Mientras tanto, mi madre, que recientemente había gastado $8.000 en una remodelación de baño, no podía ahorrar $5.000 para ayudar a su hija con el alquiler y las facturas médicas. Al día siguiente, invité a Beatrice a mi apartamento para cenar. Mientras se acomodaba en mi gastado sofá, noté por primera vez lo cansada que se veía, las finas líneas alrededor de sus ojos más profundas de lo que recordaba. Beatrice, necesito contarte algo, comencé, dejando una taza de té frente a ella. No he sido completamente honesta contigo. Su expresión permaneció abierta, curiosa más que preocupada. ¿Qué es, cariño? No perdí mi trabajo. La empresa está bien. Todavía tengo mi puesto. Las palabras salieron rápidamente. Inventé la historia para ver quién en la familia me ayudaría si lo necesitaba. Beatrice se quedó en silencio por un momento, luego asintió lentamente. Ya veo. ¿Estás enojada conmigo?, pregunté, de repente asustada de perder la única relación genuina que había descubierto a través de este experimento. Ella consideró la pregunta. No, no enojada. Triste, quizás. Triste de que sintieras la necesidad de poner a prueba a la gente de esta manera. Tomó un sorbo de su té. Pero entiendo por qué lo hiciste. Nuestra familia no siempre ha sido amable contigo. Fuiste la única que ofreció ayuda, le dije. Todos los demás tenían excusas, o simplemente me ignoraron por completo. Beatrice suspiró. La gente te muestra quién es cuando dar se vuelve inconveniente. Yo misma aprendí esa lección por las malas. ¿Qué quieres decir? Dejó su taza y cruzó las manos en su regazo. Mi exmarido, Dominique, ¿alguna vez te conté por qué nos divorciamos realmente? Negué con la cabeza. La historia familiar siempre había sido vaga. Algo sobre distanciarse. Recibí una pequeña herencia cuando mi abuela murió, unos $50.000. No una fortuna, pero significativa para nosotros en ese momento. Dominique inmediatamente tuvo todos estos planes para el dinero, principalmente invertir en los negocios de sus amigos. Sonrió con amargura. Yo quería guardarlo para nuestro futuro, quizás comprar una casa pequeña eventualmente. Luchamos por ello durante meses. ¿Qué pasó? Un día, descubrí que había falsificado mi firma, y retirado la mayor parte del dinero. Cuando me enteré, ya se había ido, invertido en un restaurante que fracasó en un año. Negó con la cabeza al recordar. Cuando lo confronté, ¿sabes lo que dijo? Que era nuestro dinero, no solo mío, y que él tenía tanto derecho a él como yo, como si mi nombre en la herencia no significara nada. Me sorprendió. No tenía ni idea. La familia prefería la historia de distanciarse, menos complicada. Me tomó la mano. El punto es que aprendí que algunas personas te ven como un recurso en lugar de una persona, y es una lección dolorosa. Lamento mucho que te haya pasado eso,
le dije, apretándole la mano. Fue hace mucho tiempo, pero me enseñó algo importante sobre el dinero en las relaciones. Me miró fijamente. El dinero no solo revela quiénes son los demás, Harley. También revela quiénes somos nosotros. Cómo lo usamos, cómo lo compartimos, cómo hablamos de él. Es un espejo poderoso. Sus palabras resonaron profundamente. En ese momento, tomé una decisión. Beatrice, hay algo más que necesito decirte, algo grande. Respiré hondo. Gané la lotería hace 3 semanas, 47 millones de dólares. Sus ojos se abrieron, pero permaneció en silencio, esperando que continuara. No se lo he dicho a nadie más. Ni a mis padres, ni a Willow o Caleb, ni siquiera a Scarlett. Eres la primera en saberlo. Oh, Harley, respiró. Eso es. Eso te cambia la vida. Lo sé, y por eso hice esta prueba. Necesitaba saber quién estaría ahí para mí sin saber sobre el dinero. Beatrice asintió lentamente. Entiendo eso, pero ¿qué harás ahora? Eso es lo que estoy tratando de averiguar. El dinero está seguro, y tengo buenos asesores financieros, pero no sé cómo manejar a la familia. Beatrice consideró esto. Sabes, no le debes nada a nadie, Harley. Ni siquiera a mí. Pero quiero ayudarte, insistí. Tus gastos médicos, un apartamento mejor. Lo que necesites. Ella sonrió suavemente. No necesito nada de ti, cariño. Estoy feliz con mi vida. Mi apartamento es pequeño, pero está lleno de cosas que amo. Mi coche funciona la mayor parte del tiempo. Tengo a mis alumnos y mis libros, y ahora este maravilloso secreto con mi sobrina favorita. Me dio una palmada en la mano. Solo saber que estás segura y feliz sería suficiente para mí. Su altruismo me hizo llorar. Aquí estaba alguien que me había dado casi todo lo que tenía cuando pensaba que lo necesitaba, y ahora no pedía nada a cambio, sabiendo que yo tenía millones. Mientras seguíamos hablando hasta la noche, el contraste entre Beatrice y el resto de mi familia se hizo aún más patente. Mientras yo realizaba mi experimento, la noticia de mis supuestos problemas financieros se había extendido por la familia. En lugar de generar preocupación, había provocado principalmente chismes y juicios. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre: escuché que también le pediste dinero a Willow. Deberías haberme dicho que le estabas pidiendo a todo el mundo. Parece que nos estás enfrentando unos contra otros. Otro vino de mi padre, Vivian me dice: has estado llamando a todo el mundo para pedir limosnas. Este es exactamente el tipo de comportamiento irresponsable del que te advertí. La familia había convertido mi petición de ayuda en una prueba de mis defectos de carácter, en lugar de una oportunidad para mostrar compasión. Y al hacerlo, me habían revelado todo lo que necesitaba saber sobre la verdadera naturaleza de nuestras relaciones. La mañana después de mi conversación con Beatrice, me reuní con Sterling para discutir mis planes financieros a largo plazo. Ahora que tenía claridad sobre mis relaciones familiares, podía tomar decisiones sobre mi futuro con los ojos abiertos. Quiero establecer un fideicomiso para mi tía Beatrice, le dije. Algo que cubra sus gastos médicos, y le proporcione una jubilación cómoda, pero de una manera que se sienta como un regalo en lugar de caridad. Ella es muy orgullosa. Sterling asintió, tomando notas. Podemos estructurarlo como un fideicomiso familiar que proporcione un estipendio mensual. Ella no tendría que manejar una gran suma de una vez, lo que puede ser abrumador para alguien no acostumbrado a la riqueza. Perfecto. Y quiero comprarle una pequeña casa cerca de donde decida vivir. Nada extravagante, solo cómoda y accesible para alguien con problemas de salud. Pasamos la siguiente hora discutiendo estrategias de inversión, fundaciones benéficas, y mi propia situación de vida. Había decidido renunciar a mi trabajo de contadora, y centrarme en establecer una organización sin fines de lucro, destinada a ayudar a personas mayores que viven solas, inspirada por la situación de Beatrice, y muchas otras como ella. ¿Qué hay del resto de tu familia?, preguntó Sterling con cautela. ¿Piensas contarles sobre las ganancias? Negué con la cabeza. Ahora mismo no. Quizás nunca, pero sí quiero organizar una reunión familiar para aclarar las cosas sobre mis problemas financieros.
Más tarde ese día, llamé a Scarlett y finalmente le conté la verdad sobre todo, el premio de lotería y el experimento familiar. Después de su shock inicial, ella entendió por qué lo había mantenido en secreto. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Te vas a convertir en una de esas millonarias excéntricas que todavía recorta cupones y conduce un coche destartalado? Me reí. No, pero tampoco voy a empezar a comprar Bentleys de repente. Quiero que este dinero signifique algo, que haga el bien. Empezando por Beatrice. Ella se lo merece. Scarlett estuvo de acuerdo. ¿Y qué hay de los demás? Los que fallaron tu prueba. Todavía estoy averiguándolo. He convocado una reunión familiar para este fin de semana. Les dije que tenía un anuncio importante. Cuando llegó el domingo, me sorprendió ver a todos aparecer en mi apartamento. Mi madre y Preston, mi padre y Vivian, Willow y Julian, incluso Caleb, quien había estado ignorando mis llamadas durante semanas. La tía Serapina llegó con un ceño desaprobador ya en su lugar. La tía Beatrice llegó última, dándome una sonrisa secreta al entrar. Mientras todos se acomodaban en mi pequeña sala de estar, mirando a su alrededor con grados variables de curiosidad y juicio, me puse de pie ante ellos sintiéndome extrañamente tranquila. Gracias a todos por venir, comencé. Sé que ha habido rumores sobre mi situación financiera, y quería abordarlos directamente. Mi madre se movió incómodamente. Caleb de repente se interesó mucho en su teléfono. Willow y Julian intercambiaron miradas. La verdad es que estoy bien. He encontrado un nuevo trabajo con mejor salario y beneficios. Esto era técnicamente cierto, ya que acababa de nombrarme directora ejecutiva de mi nueva fundación con un salario modesto. Haré la transición a ese puesto el próximo mes. Bueno, esa es una noticia maravillosa, dijo mi madre con obvio alivio. Todos hemos estado tan preocupados. Noté que varios rostros se relajaban en la habitación. Habían venido esperando que se les pidiera dinero de nuevo, o quizás para organizar algún tipo de intervención sobre mis hábitos financieros. En cambio, estaban recibiendo buenas noticias que no les exigían nada. Entonces, ¿por qué tanto drama sobre la necesidad de dinero?, preguntó mi padre, con tono acusatorio. ¿Por qué pedirle ayuda a todo el mundo si tenías un trabajo en marcha? Lo miré fijamente. El trabajo salió hace poco, y cuando estaba en problemas, me acerqué a mi familia. Para eso se supone que es la familia, ¿verdad? Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. Bueno, todos tenemos nuestros propios compromisos financieros, dijo Vivian a la defensiva. No siempre es posible ayudar, incluso cuando queremos. Por supuesto, estuve de acuerdo. Todos tenemos que tomar decisiones sobre nuestras prioridades. Me giré hacia Caleb. Hablando de eso, Caleb, noté que nunca respondiste a mis mensajes cuando necesitaba ayuda. Sin embargo, no tuviste ningún problema en pedirme $3,000 la Navidad pasada para tu alquiler. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Estaba pasando por algunas cosas, y no tenía dinero para darte. Ni siquiera me devolviste la llamada, señalé. Eso habría sido gratis. La reunión continuó en esta tónica, con calma, pero con firmeza, abordando la hipocresía y la ausencia de apoyo que había experimentado. Nadie admitió haber cometido ningún error. Hubo excusas, justificaciones e incluso algunos intentos de culparme a mí por hacer que todos se sintieran culpables. Al salir después de una hora incómoda, sentí una extraña sensación de cierre. No les había contado sobre el premio de lotería, pero me había defendido de una manera que nunca antes lo había hecho. El dinero me había dado algo quizás más valioso que la riqueza misma, el coraje de ver mis relaciones con claridad y de establecer límites en consecuencia. Beatrice se quedó después de que todos se fueron, ayudándome a limpiar las tazas de café y los platos. Lo hiciste bien, dijo en voz baja. No debe haber sido fácil. En realidad, fue más fácil de lo que esperaba, respondí. Por primera vez, no tuve miedo de decepcionarlos, porque me di cuenta de que su opinión sobre mí nunca se basó en quién soy realmente. Beatrice sonrió. Esa es una realización poderosa. Entonces, ¿qué sigue? Lo siguiente, dije. Empezamos a buscar casas para nosotras dos.
Un año después, mi vida era irreconocible desde el día en que descubrí esos números de lotería coincidentes por primera vez. Me había mudado a una casa hermosa pero modesta en un barrio tranquilo, con un jardín que me alegraba cada mañana. A solo 3 cuadras estaba la nueva casa de Beatrice, una casa artesanal de un piso con puertas anchas para acomodar su andador, los días en que su diabetes dificultaba caminar. Mi organización sin fines de lucro, Segunda Familia, había crecido más allá de mis expectativas. Ofrecíamos compañía, reparaciones del hogar y asistencia financiera a personas mayores que vivían solas, con un enfoque especial en aquellas que estaban distanciadas de sus familias. El trabajo era gratificante de una manera que mi carrera contable nunca había sido, y ya habíamos ayudado a más de 200 personas mayores en nuestra ciudad. Scarlett finalmente se había unido a la organización como nuestra coordinadora de divulgación, aportando su experiencia en enfermería y su naturaleza compasiva a nuestra misión. Ella y yo todavía teníamos nuestras noches semanales de vino, aunque ahora tenían lugar en mi cómodo patio, en lugar de en mi apartamento abarrotado. Mi relación con mi familia había cambiado a algo más distante, pero también más honesto. Mantenía un contacto ocasional con la mayoría de ellos, corteses llamadas de cumpleaños y reuniones festivas, pero la pretensión de cercanía se había desvanecido. Sin la expectativa de intimidad emocional, que en realidad nunca había existido, nuestras interacciones se volvieron menos dolorosas. Ninguno de ellos sabía sobre mis ganancias de lotería. Para ellos, yo simplemente había tenido éxito con mi nueva carrera en la gestión de organizaciones sin fines de lucro. Parecían aceptar esta explicación sin mucha curiosidad sobre los detalles, lo que me decía todo lo que necesitaba saber sobre su interés en mi vida. Hubo momentos de tentación de revelar la verdad, particularmente cuando Caleb llamó pidiendo dinero para una nueva aventura empresarial, o cuando Willow se quejó del costo de la reforma de su cocina. Pero cada vez, recordaba el silencio cuando había necesitado ayuda, y la elección se hizo clara. Curiosamente, hubo ocasiones en que los miembros de la familia realmente necesitaron ayuda. Cuando mi padre tuvo un infarto menor, y se enfrentó a gastos médicos inesperados, los pagué de forma anónima a través del Fondo de Asistencia para Pacientes del hospital. Cuando mi primo Aser finalmente ingresó en rehabilitación por su adicción al juego, hice una donación anónima para cubrir su tratamiento. Nunca supieron la fuente de estos regalos, y yo prefería que fuera así. Beatrice y yo cenábamos juntas al menos 2 veces por semana. Su salud había mejorado drásticamente con la atención médica adecuada, y menos estrés financiero. Se había jubilado de la enseñanza, pero era voluntaria en un programa de alfabetización 3 días a la semana, compartiendo aún su amor por los libros con niños que lo necesitaban. «Sabes que todavía me asombra», dijo una noche mientras estábamos sentadas en su porche, viendo el atardecer. «Lo diferente que todo podría haber resultado, si hubieras anunciado tu premio de lotería de inmediato». Asentí, considerando esta realidad alternativa. La familia de repente se habría vuelto muy atenta y cariñosa, me imagino. «Y nunca habrías sabido lo que era real», añadió Beatrice. «Ese conocimiento, por doloroso que fuera, te dio libertad». Ella tenía razón. El experimento había sido doloroso, pero esclarecedor. Me había mostrado quién merecía un lugar en mi vida, y quién no. Había revelado la verdadera naturaleza de las relaciones que había pasado años tratando de fortalecer, a pesar de su desequilibrio fundamental. La mayor lección que había aprendido no era sobre los demás, sino sobre mí misma. Antes de la lotería, había definido mi valor por lo que podía dar a los demás. Constantemente tratando de ganar amor a través del sacrificio y la generosidad, me había permitido ser utilizada porque creía que eso era lo que significaba la familia, lo que el amor requería. Ahora entendía que el amor real, el tipo que Beatrice me había mostrado, no llevaba un balance. Daba libremente sin esperar nada a cambio, pero también respetaba los límites y la dignidad. Era honesto y consistente, presente en los buenos y malos tiempos. Inicialmente había mantenido mi secreto ganador por miedo, preocupada de que el dinero corrompiera mis relaciones. Lo que no había anticipado era cómo el secreto las aclararía, despojando la pretensión y revelando la verdad. El dinero no había cambiado a nadie. Simplemente había iluminado quienes habían sido siempre. Mi vida ahora era rica de maneras que no tenían nada que ver con mi cuenta bancaria. Tenía un propósito a través de mi fundación, una conexión genuina con Beatrice y Scarlett, y una comprensión, duramente ganada, de mi propio valor, que ninguna validación externa podía socavar.
quizás lo más importante, tenía paz. La ansiedad constante por las finanzas, que había sido mi compañera de toda la vida, había desaparecido. Pero también lo había hecho la necesidad desesperada de aprobación de personas incapaces de darla. Había construido una vida alineada con mis valores, en lugar de mis inseguridades. Beatrice se acercó y me dio una palmada en la mano, devolviéndome al momento presente. ¿Lo hiciste bien, cariño? No solo con el dinero, sino con lo que aprendiste. Le sonreí, abrumada de gratitud por esta mujer que me había enseñado lo que realmente significaba la familia. Tuve una buena maestra. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo en tonos de rosa y oro, pensé en el viaje que me había traído hasta aquí. Desde el shock de esos números coincidentes, hasta el dolor del rechazo, hasta la alegría de crear algo significativo con mi inesperada fortuna, el dinero había cambiado mi vida, sí, pero no de las maneras que inicialmente había temido o esperado. Simplemente me había dado la libertad de ver con claridad, y de elegir sabiamente. Lo más valioso que había ganado no tenía nada que ver con millones en el banco. Era la comprensión de que las personas que merecen un lugar en tu vida no son aquellas que están ahí cuando tienes todo para dar, sino aquellas que se quedan cuando no tienes nada que ofrecer más que a ti mismo. ¿Alguna vez has tenido que poner a prueba la lealtad de alguien en tu vida? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Comparte tus historias en los comentarios a continuación. Si esta historia te ha resonado, por favor, dale like y suscríbete para escuchar más lecciones de vida reales que podrían cambiar tu perspectiva. Recuerda compartir este vídeo con alguien que necesite escuchar que su valor no está determinado por lo que pueden dar a los demás. Gracias por escuchar. Cuídate. Mucha suerte.